Tomás y yo renacimos. En esta vida, él no me rescató en aquel callejón, y yo no me fui a casa con él, con los recuerdos de su vida pasada. Aprovechó la ola del momento, se fue al sur a emprender y echó raíces. En cuanto a mí, me fui a la ciudad B, a miles de kilómetros, a estudiar y trabajar. Tenía nuevos amigos y una nueva pareja a mi lado. La siguiente vez que nos vimos fue en su fiesta de compromiso, con la misma secretaria de nuestra vida anterior. Esa noche, Tomás fingió no conocerme frente a los demás, pero después de emborracharse, me acorraló en el baño y dijo: «Cariño, extraño tu sopa para la resaca. Vámonos a casa». Un amigo, sorprendido, lo apartó rápidamente. «Presidente Ann, ella es la esposa de mi mentora. Tu prometida está afuera». Al oír eso, Tomás Ann se quedó congelado, y su expresión se volvió aterradoramente oscura. Capítulo 1. Las escenas dolorosas de mi vida anterior se repitieron. En plena noche, un grupo de matones me acorraló en la entrada de un callejón. Era el 5.º día desde mi renacimiento. Por más que intentara evitarlos, aparecieron igual que en la vida pasada. De la nada, me agarraron del cabello y me patearon hacia un callejón desierto. El dolor me atravesó, y me acurruqué en el suelo, aferrándome en silencio al cuchillo de cocina escondido en mi mochila. Justo entonces, la paliza se detuvo. Todos los matones miraron hacia alguien parado bajo el farol. «Mierda, es Tomás. ¿Por qué diablos te mira a ti? ¿Lo hiciste enojar? No me eches la culpa. ¿Quién se atrevería a meterse con ese loco?». En el callejón húmedo y sombrío, el chico de 17 años descendió como un dios, sacándome del infierno. Pero eso fue en una vida pasada. Ahora, el Tomás de 33 años no sentía más que repulsión hacia mí. Sus ojos eran fríos mientras se alejaba sin siquiera mirar atrás. Desde ese momento, nadie estaría a mi lado, pasara lo que pasara. Pero, esta vez, me salvaré a mí misma. Apretando el cuchillo con fuerza, corté la pierna que más me había pateado. «Mierda». El tobillo del matón se abrió, salió de su trance y me agarró del cuello. Pero al verme blandir ese cuchillo de cocina como si no tuviera nada que perder, se asustó y me arrojó a un lado. «¿Qué demonios estás haciendo?». Al final del callejón, una luz de linterna cegadora cortó la oscuridad. Una joven oficial se apresuró a llegar. Los matones se dieron cuenta de que todo se había ido al carajo y salieron corriendo por otro camino. La oficial me apuntó con la linterna. «Con cautela, suelta el arma», apoyándome débilmente contra la pared, como si acabara de sobrevivir a un desastre. Levanté el cuchillo y sonreí. «Esto solo parece peligroso. En serio, ni siquiera podría matar una gallina». «No te preocupes». La oficial, sorprendida por mi descaro, volvió a ordenar: «Igual suéltalo». No tuve más remedio que lanzar el cuchillo al suelo. Capítulo 2. En la comisaría, la oficial tomó mi declaración. «¿Por qué te atacaron?». Me recosté en la silla y respondí con sinceridad: «Por culpa de Hudson. Hace 6 meses mató a alguien mientras huía de unas deudas de juego. Ahora que está escondido, se desquitan conmigo». «¿Eres hija de Hudson?». «Ese cabrón es un maldito animal». Mi tono se volvió helado. La oficial frunció el ceño, girando su bolígrafo entre los dedos, claramente pensativa. Sonreí levemente. «Ya trazando un plan. Te diré dónde está, pero tienes que prometerme algo». La oficial se llamaba Bianca. En mi vida pasada, ella fue quien resolvió el caso de Hudson. La recordaba bien. Era famosa en nuestra zona por ser una entrometida. Al oír mis palabras, Bianca dejó de escribir y me miró con más seriedad. Ya no como a una cría más. Alzó una ceja y me indicó que continuara. «Tú me adoptas, y yo te ayudo a atrapar a mi padre. Eso te va a dar un ascenso y un aumento». «Nada mal, ¿no?». Bianca se rió de mi descaro. «¿Y si digo que no?». Me encogí de hombros. «Entonces, como quieras». Golpeó la mesa con el puño, frustrada. «Sabes que estás cometiendo el delito de encubrimiento, ¿verdad? Solo quiero sobrevivir, hasta hacerlo bastante fuerte para protegerme». Mientras decía eso, mis ojos se pusieron rojos. Bajé la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar, una tras otra. Capítulo 3. Bianca era blanda de corazón y fácil de engañar. Bastó con que llorara un poco para que me llevara a su casa. Sé que, siendo una mujer adulta que ya vivió 30 años en mi vida pasada, usar esta carita de víctima indefensa para dar lástima no es muy moral, pero no tenía otra opción. Mi casa estaba llena de gente cobrando deudas o exigiendo mi vida, y no tenía dónde descansar. Ya había dormido 4 noches seguidas en un banco del parque. Si los guardias de seguridad me veían otra vez, me llevarían al orfanato estatal. Allí la gente formaba grupos para hacer bullying, y los días eran aún peores que ahora. Fue entonces cuando puse mis ojos en Bianca, una joven recién graduada que trabajaba en la comisaría y que seguía soltera. Lo que no sabía era que en su casa vivía también su primo con problemas mentales.
Mario recibió mi llegada con mucho entusiasmo. En la mesa, me servía comida con una sonrisa. Me preguntaba con interés en qué escuela estudiaba. Y no paraba de llamarme, hermana, con una calidez fingida, como si fuera un hermanito animado y educado. En realidad, esa mente retorcida suya ya había planeado cientos de formas de torturarme durante los próximos días. ¿Y cómo sé todo esto? Pues, qué mala suerte la mía. En la vida pasada, Mario y yo vivíamos en el mismo hospital psiquiátrico. Yo fingía estar loca con la esperanza de que Tomás se apiadara de mí y volviera a mi lado. Pero él sí que estaba verdaderamente enfermo. Por ejemplo, su pierna izquierda, que supuestamente estaba rota, en realidad estaba completamente sana. Aún así, seguía en silla de ruedas fingiendo ser discapacitado. Solo por diversión. Le encantaba tomar el pelo a Bianca con eso. Me enteré de esta historia gracias al director del hospital en mi vida pasada. Por suerte, antes de morir, pasé un año enfrentándome a él en el psiquiátrico, comiéndome muchas trampas suyas. Si no, habría caído redondita en su juego. Así que a la mañana siguiente, cuando me llamó con una gran sonrisa para desayunar, le cambié el tazón de avena por el mío mientras él no miraba. Y tal como lo esperaba, al volver de la escuela esa tarde, lo encontré con su cara bonita pálida como un papel, y una expresión completamente agotada. Claramente el mocoso se había pasado con el laxante y llevaba todo el día corriendo al baño. Por dentro me alegré, pero en el exterior me agaché frente a él y le mostré mi preocupación. Mario, después de todo, apenas tenía 12 años en esta vida. No sospechó de mí, solo fruncía el ceño con fuerza, tratando de entender en qué paso había fallado. Después de darme un baño, me preparaba para descansar, cuando Mario soltó un grito repentino. Con cara de angustia, ¡ay! El collar que me regaló mamá ha desaparecido. Maldije por dentro, y lo escuché decir, debe de haber sido cuando vino la señora de la limpieza. Seguro lo tiró sin querer con la basura. Hermana, ¿puedes buscarlo por mí en el basurero de abajo, por favor? Bianca conocía bien su carácter. Mario, como sigas con esas payasadas, te va a ir mal. Pero yo le tomé la mano a Bianca, luciendo muy obediente. No pasa nada, oficial Bianca. Solo es en el contenedor de abajo. Lo buscaré y vuelvo enseguida. Seguro él no me haría una broma, como si yo fuera a buscar esa estupidez de collar. Me fui corriendo a la tienda de la esquina. Compré un helado de medio peso, y me metí entre un grupo de abuelitos a mirar la televisión vieja que tenían afuera del local. De repente, entre todo el ruido y el bullicio, una voz familiar se hizo oír. Era Tomás. Capítulo 4. Este lugar no estaba lejos de su casa. En toda la calle, solo había una tienda como esta, así que no era raro encontrarlo aquí. Llevaba en la mano una paleta helada y algunas golosinas, las mismas que solía comprarme todo el tiempo. Él no come estas cosas. ¿Para quién las compró? No quise pensarlo. Me sacudí el polvo de la ropa, tiré el palito del helado al basurero y caminé hacia él. Tomás, al verme, reaccionó como si hubiera visto una serpiente o una cucaracha. Instintivamente dio unos pasos hacia atrás. La verdad es que en mi vida pasada yo estaba tan fuera de control, que él ya tenía una reacción traumática hacia mí. Sonreí sin darle importancia. ¿Fuiste tú quien llamó a la policía ayer? Tomás frunció el ceño. No te equivoques, lo habría hecho por cualquiera. Claro, así era él, duro por fuera, pero con un corazón blando. Si veía a abuelitos con dificultades, les cedía el asiento. Si encontraba gatitos callejeros, les daba de comer. Cuando veía a una chica aferrada a él y siendo acosada, como yo, no decía una palabra y la cuidaba año tras año. Y también era capaz, en el 5º año de nuestro matrimonio, de llevarse a una secretaria callejera a su cama. Hermano, detrás de los estantes, salió corriendo una niña. Le tomó la mano a Tomás y le ofreció unos dulces. Hermano, quiero comer esto también. Al ver ese rostro familiar, fue como si me hubiera caído un rayo. Me quedé clavada en el sitio. Creí que ya nada podía romperme, pero la aparición de Sara, en un instante, destrozó por completo la coraza que tanto me había costado reconstruir. Mi corazón, que apenas había sido remendado, volvió a hacerse trizas. Aunque ahora no hiciera nada, aunque solo fuera una niña inocente, no pude evitar que en lo profundo de mi pecho se encendiera una furia incontrolable. Odiaba a Sara, pero aún más, odiaba a Tomás. Clavé las uñas en la palma de mi mano, y con voz sarcástica le dije, Tomás, eres un asco. Tomás ni se inmutó. Puso a Sara detrás de él para protegerla. Te crié en la vida pasada. No te debo nada. En esta vida, no quiero que formes parte de mi mundo. Si volvemos a cruzarnos, haz como si no me conocieras. Esas palabras, ya me había vuelto inmune a ellas en la vida pasada. Pero verlo proteger a Sara con tanto cuidado, me recordó cómo me protegía a mí cuando éramos jóvenes. Solía compararme con Sara. Era joven,
bonita, pero ella nunca vio a Tomás a los 17 años, con las mejillas sonrojadas. Nunca se sentó en la parte trasera de su bicicleta. Nunca contó estrellas con él en una azotea durante una noche de verano. Ahora, hasta ese pedazo de juventud que solo nos pertenecía a Tomás y a mí, se había contaminado. De repente, sentí que todo el aire se me escapaba. Y con eso, también pareció desvanecerse el odio que sentía hacia Sara. Forcé una sonrisa. Está bien. Capítulo 5. Al volver a casa, Mario aún no dormía. Tenía un libro en la mano, medio recostado en la cama, y había dejado la puerta abierta a propósito, esperando mi regreso. Señaló el collar sobre la mesa y dijo con tono culpable: lo siento, hermana, estaba aquí todo el tiempo. Te hice buscarlo para nada. Yo estaba emocionalmente muy inestable, y él apareció justo en el momento equivocado. Mario aún no se daba cuenta de lo que estaba por venir. Su sonrisa seguía tan brillante como siempre, hasta que entré en su habitación. Le arrebaté el libro y le revolví el cabello con las manos sucias. Fue ahí cuando Mario ya no pudo seguir fingiendo. Él tenía una obsesión severa con la limpieza, y odiaba que lo tocaran, especialmente yo, más aún cuando me soné la nariz delante de él y luego fingí limpiarme la mano en su hombro. Al cerrar la puerta, ignoré su mirada asesina y le hablé con una expresión sincera e inocente. Mario, es muy tarde para leer. No es bueno para los ojos. Mejor duerme ya. Esta era una de nuestras rutinas más comunes en el hospital psiquiátrico en nuestra vida pasada. Solo que en esta vida, Mario todavía era demasiado inexperto. Con apenas un pequeño roce ya se sintió asqueado, tanto que durante varios días ni se atrevió a acercarse a mí, aparte de aparecer de vez en cuando como un fantasma a mis espaldas para asustarme. No intentó nada más, aunque igual, en estos días, yo no tenía tiempo para prestarle atención. Ahora mi única prioridad era meter a Hudson en la cárcel. Él nunca me reveló su escondite, pero yo tenía mis métodos para sacarlo a la luz. Hudson tenía un secuaz fiel como un perro. Fui a buscarlo y le conté que nuestra casa iba a ser demolida, y que iban a dar más de 1.000.000 de yuanes, pero que el titular tenía que presentarse en persona. Apenas escuchó eso, no dudó ni un segundo y contactó de inmediato con Hudson. La demolición de la casa sí era real, pero ocurriría dentro de 1 año. En la vida pasada, Bianca usó esta pista para encontrar a Hudson, solo que, para entonces, él ya se había gastado todo el dinero y no me dejó ni un centavo. Esta vez, simplemente adelanté los acontecimientos. A Hudson lo arrestaron 2 semanas después, el día del juicio. Fui a verlo a propósito. Apenas me vio, empezó a gritar insultos. Maldita perra, igual que tu madre, una traidora. Cuando salga, te voy a romper las piernas. Escuché todas esas palabras repugnantes, saliendo de la boca de mi propio padre, sin cambiar la expresión en mi rostro. En la vida pasada, solía culparme. Me preguntaba si mamá se había ido para no volver jamás porque yo no era lo suficientemente buena, o era que mis notas no eran lo bastante altas, y por eso papá me golpeaba y me gritaba sin razón. Con el tiempo entendí algo: mis padres nunca me quisieron. Solo fui el producto de una relación impulsiva. Mi nacimiento nunca tuvo ningún sentido. Capítulo 6. Después de resolver lo de Hudson, Bianca no volvió a mencionar nada sobre adoptarme. Yo sabía que estaba pensando en llevarme al orfanato. Estos días me había portado muy bien, incluso cuando Mario volvió a jugar sucio a escondidas. No dije ni una palabra, pero ese día, al final llegó, de regreso de la escuela. Iba sentada en la parte trasera de la moto eléctrica de Bianca, abrazándola con fuerza por la cintura, con el corazón hecho un nudo. No como mucho. Con un cuenco pequeño de arroz por comida me basta. Tampoco soy exigente con la ropa. En verano 2 uniformes. En invierno una chaqueta gruesa que abrigue y ya. Además saco buenas notas. Cada semestre me dan 600 yuanes de beca. Oficial Bianca. Cuidarme no cuesta nada. Bianca no me respondió. No sabía si era por el viento o si simplemente se hacía la que no escuchaba. Pensando en eso, solté un llanto de repente. Esta vez no era fingido. Las lágrimas caían como grandes gotas de lluvia. La verdad, Bianca me caía bastante bien, aunque tenía un carácter fuerte. Gritaba mucho y cada día venía a recogerme gritando mi nombre a todo pulmón frente a la escuela, una completa vergüenza para mí. Yo igual corría hacia ella con la cabeza en alto. Aunque sus manos eran torpes y me hacía unos peinados que parecían nidos de pájaro, aún así, no tenía corazón para deshacerlos. Mientras lloraba, empecé a maldecir entre sollozos. Bianca, jódete, eres una maldita pesada. Si no querías adoptarme, ¿para qué eras tan buena conmigo? La moto se detuvo de golpe. Bianca se quitó el casco con cara de pocos amigos y me gritó furiosa. ¿Cómo me llamaste? Rebeca. Ni siquiera estás en el registro de mi casa y ya te estás subiendo a mi cabeza. ¿Qué huevos tienes? ¿Y encima diciendo groserías?
¿Quién te enseñó eso? Me quedé en shock. Creí que había oído mal. ¿No me ibas a llevar al orfanato? Pregunté, perpleja. Bianca me miró como si no entendiera nada. ¿No te dije que si me ayudabas a resolver el caso, yo te adoptaba? Me soné la nariz y volví a apoyar la cabeza en su espalda. Entonces nada, podemos seguir. Ella chasqueó la lengua con fastidio. Si tienes algo que decir, suéltalo ya y deja de dar vueltas. Pensé un momento y aproveché para quejarme. Tu primito, mejor ni hablo. Después de desahogarme con Bianca, volvimos a casa. Mario notó enseguida que Bianca estaba distinta con él esa noche. La calidez de su mirada habitual se desvaneció poco a poco, y en su lugar apareció una expresión inquietante. Me miró, y su sonrisa se volvió torcida. Prima, ya llevo mucho tiempo en Ciudad C. Creo que ya va siendo hora de que empiece el colegio. ¿No crees? Mi corazón dio un vuelco. Entonces vi cómo sus largos dedos se acercaban a mi boca y me ofrecían una uva, con un tono suave y meloso. Hermana, ¿qué tal si vamos a la misma escuela? Así podré cuidarte, ¿no? Capítulo 7. Mario estaba en primero de secundaria, mientras que yo cursaba tercero. Así que no estábamos en el mismo edificio. En la escuela no había ascensor. Cada mañana tenía que ayudarlo a subir hasta el 5º piso para ir a clases, y luego subir yo también al aula de tercero, que quedaba en el mismo piso. A veces, cuando le daba por fastidiar, se ponía a tirar cosas en el camino solo para hacerme correr de un lado a otro. Claro que yo tampoco se lo dejaba pasar fácil. Le eché jugo de tofu fermentado en la mochila. Le dibujé una cabeza de cerdo en la espalda del uniforme. Era una guerra constante. Tú me haces, yo te devuelvo, y nadie se quedaba atrás. Vivimos así casi un año, hasta que un día, de regreso a casa después de clase, me encontré con Sara. Normalmente Tomás iba a recogerla, pero ese día, por alguna razón, la dejó volver sola. Raro en él. En un callejón, vi a Sara rodeada por un grupo de chicas. Claramente la estaban acosando. Conozco bien esa sensación de estar sola y sin ayuda. Así que, aunque Sara no me caía nada bien, decidí intervenir. Ya basta. ¿Qué clase de valentía es esa? ¿Pelear 5 contra 1? Sara, como si hubiera visto la salvación, se escondió rápidamente detrás de mí. La chica que parecía liderar el grupo dijo con tono molesto: compañera, ella es una ladrona. Me robó la pluma que me regaló mi madre. Sara negó con la cabeza de inmediato, murmurando con voz baja: yo no lo hice. Le pregunté: ¿la viste tú robando? La chica refunfuñó. En ese momento solo ella estaba en el aula. Si no fue ella, ¿quién fue? Sonreí con frialdad. O sea, no tienen pruebas y ya están acusándola así porque sí. La chica no supo qué responder. Bufó con desprecio y dijo: vámonos. Una vez se marcharon. Le advertí a Sara que no volviera a tomar atajos por calles vacías, pero antes de que pudiera terminar, ella me empujó y salió corriendo. Seguro Tomás ya le había metido en la cabeza un montón de cosas malas sobre mí. Detrás de mí, Mario seguía en su silla de ruedas y soltó una risa ligera. Meterse donde no te llaman siempre trae consecuencias. No le hice caso y seguí caminando con paso firme. Hoy vuelves tú solo empujando la silla. Al ver que de verdad no pensaba ayudarlo, Mario se desesperó y gritó: Rebeca, si sigues así le diré a mi prima que me estás maltratando. Empecé a correr. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Todavía vas con el cuento de irle a llorar a los adultos? Ridículo. Teniendo piernas sanas y fingiendo ser cojo. Quiero ver cuánto tiempo más puedes sostener esa mentira. Capítulo 8. Lo que dijo Mario se cumplió como una maldición. Realmente recibí mi castigo. Tomás vino a casa con Sara justo cuando Mario y yo discutíamos si ver una novela romántica o una serie de suspenso. Todavía no me daba tiempo de reaccionar, y al abrir la puerta, Tomás empezó a gritarme sin piedad: Rebeca, ojalá te murieras. Nunca debí haberte salvado aquel día. Debí dejar que te mataran a golpes. Tomás estaba tan furioso que cada palabra suya era como un puñal directo al corazón. Me quedé paralizada unos segundos. Atónita, pregunté: ¿qué dijiste? No te hagas la tonta. ¿Qué le diste a Sara ayer? Estuvo vomitando todo el día. ¿Sabías que tiene un problema del corazón? Pudo haber muerto. Me quedé inmóvil, y de pronto recordé el sándwich caducado que desapareció de mi mochila ayer. Ese sándwich era para Mario. Volteé lentamente, y me topé con la mirada de Mario. Tenía una sonrisa de espectador divertido en los labios. Él había visto cuando Sara lo robó, y no dijo nada a propósito. Encogiéndose de hombros, sin abrir la boca, movió los labios frente a mí. Yo te lo advertí. Si eres tan tonta, no es mi culpa. Apreté los dientes y lo fulminé con la mirada. Luego giré hacia Sara, medio sonriendo, medio burlándome.
¿Y si mejor le preguntas a ella de dónde sacó ese sándwich, antes de venir a acusarme? Sara se escondió tras Tomás, con expresión inocente. Hermano, vámonos, esta hermana no parece quererme mucho. Tomás me agarró del cuello, con los ojos inyectados en sangre. Rebecca, encima tienes el descaro de seguir negando. No pude evitar recordar aquel viaje después de graduarme. Un accidente en carretera. El camión fuera de control venía directo hacia mí, y él apareció corriendo desde 100 metros de distancia para protegerme con su propio cuerpo. Jamás se habría imaginado que la chica por la que arriesgó la vida un día, acabaría con sus manos alrededor de su cuello. Parpadeé, y una lágrima rodó por la comisura de mi ojo. Tomás se quedó un momento en shock, y su mano aflojó ligeramente. Entonces, un puñetazo le impactó en la cara. ¿Quién te dio permiso para tocarla? Mario se sacudió la muñeca. Lo miré, y me di cuenta de que ya me sacaba media cabeza de altura. Aunque frente a Tomás, seguía pareciendo un niño. Yo pensaba que se quedaría mirando sin hacer nada, pero al parecer, todavía le quedaba algo de conciencia, aunque no mucha. Todavía tuvo tiempo para burlarse. Rebecca, ¿no eres muy valiente en casa? ¿Y ahora qué? ¿Te encoges como un pollito cuando se aparece un extraño? No le respondí. Le tomé la mano para revisarla. ¿Te duele? Tenía la piel un poco roja, definitivamente. Un niño mimado con piel delicada. Mario hizo como si no me oyera y quiso soltarme. ¿Qué haces? Tiré de él con fuerza. No te muevas. Si te lastimaste por defenderme, no pienso hacerme cargo. Mario se quedó inmóvil un segundo. Luego bajó la cabeza y me dejó revisar su mano. Nadie te pidió que te hagas cargo. Tomás nos miró con una expresión sarcástica. Qué rápido conseguiste un nuevo protector. Lo miré con frialdad. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Tomás apretó los puños, irritado por sus propias palabras, que incluso podían sonar como celos. Pero solo imaginar a Rebecca tan cómoda con otro, le provocaba una opresión en el pecho que no podía soportar. Sara, con la cara pálida, le tiró de la manga. Hermano, me siento mal. Eso lo hizo reaccionar. Sacudió la cabeza, se agachó y levantó a Sara en brazos, corriendo hacia el hospital. Capítulo 9. Al ver la figura apresurada de Tomás alejándose, sentí un pinchazo en el pecho, un dolor sordo y persistente. Mario frunció el ceño y retiró su mano. La apariencia obediente desapareció al instante, y me miró con frialdad. ¿Te gusta él? Aparté la mirada y caminé directo a mi habitación. Qué patético, parece que ni siquiera quiere mirarte. Me detuve en seco, levanté una ceja y lo miré. Aún así, estoy mejor que tú. Un enfermo mental desde que nació, con la mente retorcida, que tiene que fingir ser un inválido para que alguien le preste atención. Tus padres ni siquiera se preocupan por si vives o mueres. Solo quieren a tu hermanito lindo y obediente. Gente como tú debería quedarse encerrada en un manicomio para siempre. A Mario le diagnosticaron su trastorno mental cuando era muy pequeño. Sus padres, al saberlo, simplemente lo abandonaron emocionalmente, y tuvieron otro hijo. Si no fuera por Bianca, hace rato lo habrían internado. Los ojos de Mario se enrojecieron. Seguramente lo había hecho rabiar. Yo ni me inmuté. Por bocazas le pasa. Después de esa noche, Mario dejó de fingir que no podía caminar. Cuando Bianca regresó de un viaje y se enteró de que Mario llevaba todo este tiempo engañándola, se desquitó con una buena tanda de gritos. Ese verano, ni Mario ni yo nos dirigimos la palabra. Yo estaba ocupada con el asunto de la demolición de la casa. Esa propiedad era de mi madre. Cuando se divorció de Hudson, le entregó la casa, pero a cambio puso mi nombre en el título de propiedad. En mi vida pasada me enteré de eso después de casarme con Tomás. Para entonces, mi madre ya tenía una nueva familia, un esposo atento, una hija adorable. Volví a verla solo por casualidad, cuando me vio felizmente casada, igual que ella. Me tomó de la mano y lloró durante mucho tiempo. Más tarde comprendí que, en el fondo, sí me amaba, solo que comparado con su nueva vida, ese amor era insignificante. Ya no le guardo rencor. Después de saldar las deudas de juego de Hudson, me quedaron 520,000 yuanes de la indemnización. Le entregué el dinero a Bianca, como fondo para mis estudios futuros. Bianca sostuvo el dinero en sus manos, suspirando. ¿Soy yo quien te cuida, o eres tú la que me mantiene? El día en que nos entregaron el pago por la demolición, me encontré con Sara. Se me acercó para pedirme perdón. Ya le confesé todo a mi hermano. Lo siento mucho. Como no respondí, me ofreció unos dulces y explicó. Crecí en un orfanato. Los mayores siempre me hacían bullying y casi no tenía que comer. Por eso desarrollé el hábito de robar. Pero voy a cambiar, te lo juro. ¿Puedes perdonarme, hermana? No sabía muy bien cómo describir lo que sentía en ese momento. Solo, me sentía rara. Al ver que tomé los dulces,
Los ojos de Sara se iluminaron y no paró de hablar, contándome un montón de cosas. Entonces entendí por qué Tomás se enamoró de ella en aquella vida. Una era una mujer embarazada, emocionalmente inestable. La otra, una jovencita llena de energía y frescura. Cualquiera habría elegido a Sara. Me contó que se mudarían al sur. Resulta que Tomás había comprado hace un año una propiedad cerca de mi antigua casa. A precio bajo. Le sacó buena ganancia. Con ese dinero, ya no tendría que dejar los estudios como en la vida pasada, ni trabajar de noche para pagar mis clases. Con su inteligencia, en esta vida solo le iría mejor que en la anterior. Pero eso, ya no tiene nada que ver conmigo. Desde ahora, caminos separados. Nunca más nos volveremos a ver. Capítulo 10. Cuando terminó el verano, recién me di cuenta de que hacía mucho que no veía a Mario. Bianca me dijo que se había ido a Ciudad B a participar en una competencia. Hasta que, una semana después de empezar la preparatoria, vi en mi clase a ese alumno de excelencia, el competidor de física que había saltado 2 grados. Ya hasta se me había olvidado que en su vida anterior, Mario era profesor de física en la universidad A. Ahora se sentaba detrás de mí en la clase de inglés, apoyado sobre su pupitre. Me tocó suavemente la espalda con un dedo. Rebecca, hagamos las paces. Casi me da risa. ¿Nos peleamos alguna vez? Quiero disculparme por cómo me comporté antes. Me recosté contra el respaldo. Mario estaba muy cerca, y me envolvía un leve aroma cítrico. Era el nuevo detergente de Bianca, con olor a mandarina. No sabía si venía de él o de mí. Me distraje un segundo antes de responderle. Yo también te pido perdón. Mario jugó con la punta de mi cabello y sonrió. Vale. Nuestra compañera de pupitre nos miraba con ojos de chisme. ¿Ustedes qué tienen? Le di un golpecito en la cabeza con el bolígrafo. ¿Qué piensas? Es mi hermano menor. Justo después de decir eso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y entonces lo supe, algo andaba mal. No me dio tiempo de reaccionar antes de que Mario levantara la mano. Profe, Rebecca dice que sabe la respuesta de este ejercicio. Respiré hondo. Tenía ganas de estrangularlo. Después de eso, Mario y yo mantuvimos una relación bastante armoniosa. Íbamos juntos a clase, discutíamos por tonterías, nos molestábamos de vez en cuando, pero cuando llegamos a último año, empezó a comportarse raro. Ya no quería compartir paraguas conmigo, ni dormir en la misma habitación, y le daban rabietas por cualquier cosa. Pensé que simplemente era la adolescencia, o que estaba teniendo otra de sus crisis. No le di importancia. Me concentré de lleno en estudiar. Sabía bien que no era muy lista. En mi vida anterior, ingresé en la Universidad B de puro milagro, pero ya habían pasado más de 10 años, y no sabía si me volvería a acompañar la suerte. Así que lo único que podía hacer era estudiar el doble, repetir los ejercicios una y otra vez, machacar los libros. Mario, en cambio, ya había recibido ofertas de las mejores universidades gracias a sus logros en física. En enero, la nieve caía intensamente en Ciudad C. Dentro de casa, la calefacción estaba al máximo. Esa noche, estudié hasta medianoche. Tenía la garganta seca y fui a la cocina por un vaso de agua fría. Mario estaba viendo una telenovela. Al verme pasar, levantó la mirada y preguntó de repente, ¿a qué universidad quieres ir? Se detuvo a medio camino, bajó la mirada hacia la televisión, se le puso roja la cara, y dejó las manos torpemente sobre los muslos. Hasta yo, por tonta que fuera, entendí lo que pasaba. Después de bañarme, olvidé ponerme sujetador. El pijama de entretiempo era tan fino que marcaba el contorno. Fingí no notar nada, y antes de entrar al dormitorio, le respondí, a la Universidad A, pero cuando salieron los resultados del examen de acceso, postulé a la Universidad B. Mi nota fue 16 puntos más alta que en la vida anterior. Aún así, elegí la misma carrera, informática. Mario aún no lo sabía. El día que empezó la universidad, Bianca solo nos acompañó hasta el aeropuerto. Durante todo el camino no dejó de advertirnos que no nos peleáramos. Y aún así, nos peleamos, tanto, que no volvimos a hablarnos durante 5 años. Cuando estábamos por subir al tren, Mario tenía mi maleta en la mano. Yo me quedé sentada, sin soltar mi equipaje. La sonrisa que tenía se congeló. Pasó de confundido a paralizado. Entonces lo entendió, y con la voz temblorosa, soltó su última frase antes de subirse al tren. Rebecca, si vuelvo a buscarte, que me convierta en un perro. Capítulo 11. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Como ya no tenía que hacer trabajos de medio tiempo como en mi vida pasada, contaba con más tiempo libre. Pude participar en concursos, hacer prácticas, y conocer a muchas personas. Entre ellas, había varios pretendientes. Yo misma quería intentar aceptar a otro hombre que no fuera Tomás, pero por más que lo intentara, ninguno me gustaba.
así que lo de tener pareja quedó en nada. Después de graduarme de la universidad, entré en una startup con buenas perspectivas. La mayoría de los compañeros eran conocidos. El ambiente era sencillo y la relación entre todos, muy buena. Bianca se había casado un año antes, ya tenía su propia familia, y no quería seguir molestándola, así que compré un departamento de segunda mano en Ciudad B, durante las vacaciones después de terminar la preparatoria. Bianca me había devuelto los 520,000 yuanes sin tocar ni un céntimo. Con ese dinero compré algunos bitcoins e hice unas inversiones. En apenas 5 años, mi patrimonio se multiplicó varias veces. Con el bolsillo lleno, vivía cada día con una sonrisa, hasta que apareció Mario. Esa noche, después de una cena con la empresa, había tomado un poco de alcohol. Mario me acorraló contra la puerta. La habitación estaba a oscuras. A la luz de la luna, pude ver sus ojos brillar con humedad. Estaba tan dolido que parecía a punto de romper a llorar. Estos años había hecho todo lo posible por evitarlo. Cuando volvía a Ciudad C, lo hacía siempre en fechas diferentes a él. En total, nos habíamos visto solo un puñado de veces. Ahora estaba más alto, encorvado para mirarme, con la cabeza gacha. Su mirada era casi una súplica. Rebecca, puedo ser tu perro, pero mírame, por favor. ¿Quién lo hubiera imaginado? En la vida pasada queríamos matarnos mutuamente, y él, tan orgulloso como era, ahora me rogaba con voz temblorosa. Solté un suspiro resignado, con tono de adulta. Traté de razonar con él. Mario, todavía eres joven. Estás confundiendo el cariño familiar con amor. Lo entiendo, pero esta vez, haré como que no pasó nada. Ni terminé de hablar, cuando sus labios se estamparon contra los míos. Su beso era torpe, pero también dominante. Tal vez por el alcohol. Olvidé empujarlo. Me dejé arrastrar, perderme. El corazón me latía con fuerza. Las piernas me temblaban. Pasó un buen rato antes de que Mario me soltara. No sé en qué momento encendió la luz. Yo todavía tenía los ojos cerrados. Él rió suavemente, como si disfrutara el momento. Volvió a besar la comisura de mis labios. Su respiración entrecortada acariciaba mi oído. ¿Todavía me ves como un niño? Tu cuerpo no puede mentir. Escúchalo, tu corazón late por mí. Mario presionó su dedo sobre mi pulso, y luego lo llevó a sus labios. Su risa era peligrosa. Con ese rostro esculpido como el de un ángel, resistirse era difícil, pero, siendo sincera, no sentía un amor profundo por él. En este momento, no era más que una reacción al deseo, pura hormona. Además, no quería que por culpa de Mario se arruinara mi relación con Bianca. Giré el rostro y lo rechacé una vez más. Si mi corazón no latiera, estaría muerta. Capítulo 12. Pero esta vez, parecía que Mario no pensaba rendirse. Cada día se vestía con esmero para esperarme a la salida del trabajo. Me cocinaba, preparaba la cena, y después conducía 40 minutos para volver a la universidad. Así estuvo, durante medio año. Aquella noche cayó un aguacero. Me dio lástima y lo dejé quedarse en la habitación de invitados. Desde esa noche, se quedó pegado. Se instaló en mi casa como si fuera suya. Yo no tenía tiempo de ocuparme de él, así que le di una copia de la llave y me fui de viaje de negocios al sur de la ciudad. Durante esas 2 semanas, Mario me llamaba todas las noches. Charlaba de todo y de nada, y la verdad, me hacía ilusión. Era reconfortante saber que alguien pensaba en ti en casa. Cada día de trabajo se volvía más llevadero. El último día del viaje, Ava me llamó. Había vuelto a Ciudad Sur de vacaciones y quería invitarme a una gran cena. Ava era mi compañera de dormitorio en la universidad. Ahora estudiaba un posgrado en la Universidad B y era compañera de Mario. Nos llevábamos bien, así que no rechacé la invitación. Lo que no esperaba era que esa gran cena fuera la fiesta de compromiso de Tomás y Sara. En el hotel, Ava me vio mirando la pantalla donde se proyectaban las fotos de la pareja y me explicó: ¿te quedaste en SOC? Ese es el presidente de Universitech. Nuestras familias han sido vecinas muchos años. A pesar de haber triunfado, sigue siendo súper leal. Vamos, hoy te presento el mundo real. Fruncí el ceño y me di media vuelta. No pienso colarme en la cena de otros. Me da vergüenza. Anda, ve tú sola. Yo me voy. ¿Cómo que colarte? Yo di el regalo. Vamos, esta noche me haces recuperar esa inversión. El salón estaba lleno. En medio del tirón de Ava, sin querer pisé el zapato de alguien. Levanté la vista para disculparme, y vi a Tomás frente a mí, sujetándome del codo. Ava, sin notar lo que pasaba, saludó con entusiasmo al verlo. Presidente An, ¡qué alegría! ¡Felicidades! Tomás ya había soltado mi brazo. Su expresión era imperturbable, como si aquel gesto no hubiese sido nada. Debe de ser amiga de la señorita Ava. Ya que viniste, quédate, come, bebe, estás en tu casa. Después de eso, si me negaba,
Sería como admitir que todavía me afectaba. Así que me senté con Ava en una de las mesas. Ella no paraba de hablar. Te cuento, la esposa del presidente An acaba de cumplir la mayoría de edad, y él ya estaba desesperado por comprometerse, como si se la fueran a quitar. Los hombres buenos nunca están libres. Y mira esta fiesta, es solo un compromiso, y es más elegante que nuestras bodas. Bajé la cabeza a comer, pero la comida me sabía a cartón. Me vino a la mente que Tomás y yo nunca tuvimos boda. Éramos pobres. Solo fuimos al registro civil, luego almorzamos en un restaurante sencillo. Y listo. A mí nunca me importaron esas cosas. Pero él sí. Siempre repetía que algún día, cuando tuviera dinero, me pondría un anillo del tamaño de un diamante de paloma en el hotel más lujoso de Ciudad Sur. Yo me reía de lo exagerado que sonaba, pero el tiempo pasó, y lo que terminé viendo fue a Tomás brindando con otra persona. Volví a la realidad. Levanté mi copa y brindé con una sonrisa. Entonces le deseo al presidente An y a su esposa una vida de 2 personas, 3 comidas y 4 estaciones. Tomás parecía algo borracho. Su voz era ronca. Gracias, señorita Lee, por sus buenos deseos. Sara no me reconoció. Sonreía dulcemente, y la manera en que miraba a Tomás estaba llena de amor. Cuando se alejaron, Ava me susurró: «Oye, ¿tú conoces al presidente An?» Me dio la impresión de que no dejaba de mirarte. «¿Y cómo supo que te apellidas Lee?» No respondí, solo puse una excusa, y me fui al baño. Capítulo 13. Mario me hizo una videollamada. Presioné el botón para responder. De pronto, una mano salió de la oscuridad y me jaló. El teléfono cayó al suelo. Era Tomás, borracho. Apoyó la cabeza en mi hombro, igual que tantas veces en la vida pasada. Después de alguna cena de negocios, se pegaba a mí, mimado, como si nada hubiera cambiado. «Amor, extraño tu sopa para la resaca. Vamos a casa». No lo aparté de inmediato. Instintivamente acaricié su cabeza. Y entonces, en mi mente, se cruzaron cientos de imágenes, nuestros recuerdos, y Sara. El primer nombre que se me vino fue Mario. Pensé en si él sabría que otro hombre me tocaba así, si le dolería. Y me di cuenta, sin saberlo, Mario ya había ocupado el lugar de Tomás en mi corazón. Me despejé de golpe y empujé a Tomás. En la puerta, Ava presenció todo y, asustada, separó a Tomás de mí. «Presidente An, ella es la esposa de mi compañero. Su prometida está afuera». Ava había aceptado un soborno de Mario. Llevaba tiempo intentando emparejarnos, y como Mario no se despegaba de mí, todos creían que estábamos juntos. Yo no lo desmentí, pero Tomás, al escuchar esas palabras, pareció recobrar la sobriedad. La mirada que me lanzó era oscura, peligrosa. Ajustándose la corbata, sonrió con frialdad y dijo: «Me confundí. Otro día le pediré disculpas a la señorita Lee». Cuando se fue, Ava tembló del susto. «Menos mal que estás bien. Si mi compañero se entera que otro hombre te abrazó, la próxima vez pierdo la piel de la espalda». Miré al suelo, donde el teléfono seguía tirado, la videollamada aún abierta, y pensé: estoy jodida. Capítulo 14. Pero para mi sorpresa, a Mario no pareció importarle. Y eso que normalmente, si hablaba mucho con un compañero del trabajo, se ponía celoso aunque lo disimulara. Me molestó. Pasé varios días sin hablarle, hasta que, por casualidad, Mario vio mis mensajes con Tomás en WeChat. Estábamos en el sofá. Observé su rostro y, para mi sorpresa, estaba tranquilo. Tan tranquilo, que pensé que ya había olvidado a Tomás. Me dio rabia. Le arrebaté el teléfono. Una semana atrás, Universetech mostró interés en invertir en nuestro nuevo proyecto. Yo era la encargada. Tomás vino a Ciudad BI. Por supuesto, tuve que recibirlo. Todo fue estrictamente profesional. Los mensajes en privado también eran laborales. Nada sospechoso. Solo que, justo antes, cambié su contacto de «Señor An» a «Tomás Senpai», solo para ver si Mario se ponía celoso. Pero ni una reacción. Me aburrí, y estaba por cambiar el nombre de nuevo. Ese gesto fue la gota que rompió su fachada. Me inmovilizó contra el sofá, sujetándome de las muñecas. Sus ojos se volvieron salvajes. «¿Qué tratas de ocultar? ¿No me digas que todavía lo quieres?» Me dio un ataque de rabia. Le solté sin pensar. «¿Y tú quién eres para preguntarme eso?» En un segundo, su expresión se quebró. Soltó una risa amarga. «Tienes razón, para ti, solo soy un pagafantas. Rebecca, tú no tienes corazón». Se dio la vuelta para irse, y solo entonces comprendí que había ido demasiado lejos. Corrí a abrazarlo por la cintura. «No te vayas». Lo hice a propósito. Entre él y yo no hay nada. Todo su cuerpo se tensó. Respiraba con dificultad, como un animal herido. Al ver que no respondía, deslicé mi mano dentro de su camisa. «Mario,
Creo que me estoy enamorando de ti. ¿Quieres formalizarlo esta noche? Apenas lo dije, su beso cayó con una desesperación salvaje, arrollador, incontrolable. A la mañana siguiente, no pude evitar pensar, los cuerpos jóvenes son otra cosa. Capítulo 15. Después de que le confesé mis sentimientos, Mario ya no se molestaba por lo de Tomás. Incluso, cuando se lo encontraba de frente, lo saludaba con entusiasmo. Yo pensé que todo eso ya había quedado atrás, pero algo cambió del lado de Tomás. Ese día estaba ocupada en la oficina, así que le pedí a Mario que regresara solo a casa. Cuando terminó la reunión nocturna, ya eran más de las 10. Tomás nos entregó unas invitaciones. Mañana por la noche daré una cena en la finca Lynn. Espero que puedan asistir como muestra de cortesía. Ahora que es el mayor inversor en nuestro nuevo proyecto, y siendo él quien entregó personalmente la invitación, no había manera de negarse. Solo me preocupaba que Mario se molestara en secreto. Guardé la invitación en el bolso y bajé en el ascensor. Tomás estaba justo a mi lado, y su mirada se posaba insistentemente en la parte trasera de mi cuello, haciéndome sentir incómoda. Desde atrás, la becaria Xiao Mei sacó un frasco de pomada de su bolso. Directora Li, lo picó un mosquito. Justo tengo algo para eso. ¿Quiere que se lo aplique? Recordé que desde que Mario había probado el sexo, no tenía freno, y me había dejado marcas por todo el cuerpo. Sonreí con incomodidad. Gracias, te lo agradezco. Cuando llegamos al primer piso, caminé apresurada con el bolso al hombro. Entonces, Tomás me llamó, Rebecca. Era la primera vez que me llamaba así desde que volví a vivir esta vida. Solo escucharle me dio náuseas. No quería armar una escena, así que aguanté y le pregunté, Presidente An, ¿necesita algo más? Tomás sonrió amablemente y me ofreció una bolsa de regalo. Sé que sigues molesta por lo del compromiso. ¿Perdón? ¿Está enfermo o qué? Y para colmo, me soltó una caricia en la cabeza que me dejó helada. Es una compensación. Un vestido de gala hecho a medida para ti. La espalda está descubierta, justo para resaltar tu lunar en forma de mariposa entre los omóplatos. Espero que lo uses mañana en la cena. Tras decir eso, Tomás dirigió una mirada desafiante hacia atrás. En ese momento, escuché algo caer al suelo. Unos chorros fríos de líquido me salpicaron la pierna. Sentí un escalofrío y me giré lentamente. Mario estaba allí, con los ojos vacíos, el cuerpo temblando. A sus pies, la leche con té que se había derramado por completo. Era justo la bebida que yo le había mencionado esa tarde. Mi mente se quedó en blanco. No sabía ni cómo reaccionar. Mario parecía no poder creerlo. Le arrancó la caja de regalo a Tomás, miró la talla del vestido, y soltó una risa amarga. No me miró ni una vez, solo se dio la vuelta, y se fue. Tomás, con expresión de triunfo, rozó con sus dedos la lágrima que se deslizaba por mi mejilla. Suspiró, cariño, de ahora en adelante, tus lágrimas solo deben ser por mí. Paf. Le di una bofetada. Él se tocó la mejilla, y en lugar de enojarse, sonrió. Bajó la cabeza y soltó una risa perversa. Me miró como un perro enfermo y desesperado. No me importa que me odies, si eso significa que volverás a mí. No entendía por qué Tomás decía esas cosas ahora. Igual que en la vida pasada, cuando no comprendía cómo alguien que me amaba tanto, podía de pronto amar a otra como si yo nunca hubiera existido. Ahora lo miraba y solo podía pensar, qué imbécil. Sin pensarlo, le solté otra bofetada y corrí tras Mario. No se había ido lejos. Corrí tras él, estiré la mano para detenerlo, pero al final, me contuve. ¿Cómo le explicaba? Le decía que Tomás y yo fuimos esposos en otra vida. Por eso conocía mis medidas y mi lunar. Imposible, porque sé que incluso el amor más íntimo, cuando se abre demasiado, se vuelve un arma que puede herirte. Eso me lo enseñó Tomás, justo cuando asumí que ya no había marcha atrás. Mario tomó mi mano. Su voz estaba ronca. No hace falta que me expliques nada. Yo, te creo. Capítulo 16. La noche siguiente, Mario me acompañó a la cena. Tomás se sorprendió al vernos entrar tomados de la mano. Probablemente no esperaba que, después de lo de anoche, todavía siguiéramos juntos. Con un aire de provocación, Mario levantó su copa y se acercó a Tomás. Presidente An, supongo que no le molesta que uno venga acompañado, ¿verdad? Tomás, con su expresión entrenada para no delatar emociones, sonreía, pero sus nudillos blancos delataban la rabia que llevaba dentro, como si estuviera a punto de romper su copa. ¿Y quién dice que las flores ya tienen dueño? Mario no se quedó atrás, y respondió con ironía, qué gracia la suya, presidente An. ¿Será que las rosas de su jardín ya no le gustan, y ahora quiere meterse con las del vecino? Le aconsejaría dejar de andar de flor en flor, no sea que se quede sin ninguna. Ambos eran atractivos, de buen porte,
llamaban la atención incluso parados en un rincón. Y ahora, con el ambiente cargado de tensión, los presentes empezaron a notar que algo no estaba bien. Justo cuando estaba por jalar a Mario para sacarlo de ahí, la becaria Xiao Mei se metió en medio del chisme. Oiga, directora Li, ¿es cierto que ustedes se casan el mes que viene? Esa frase hizo que la cara de Tomás se ensombreciera de inmediato. Yo, por mi parte, estaba completamente confundida. Mario, orgulloso de su jugada, pasó el brazo por mis hombros. Así es, la boda es el 15 del próximo mes. Están todos invitados. Presidente An, usted tampoco falte. Apenas terminó de hablar, Tomás le lanzó un puñetazo. Y así, de un momento a otro, comenzaron a pelear. Respiré hondo. En vez de intervenir, llamé a seguridad y me salí del salón a calmarme. Poco después, Mario volvió, derrotado. Tomás nunca perdía una pelea. Mario tenía la cara llena de moretones. Me prometiste que te portarías bien, le reclamé mientras caminaba por el pasillo. Sin mirarlo, él me seguía, también visiblemente molesto. Me porté bien. En unos días nos vamos a Ciudad C a registrar el matrimonio. Y dentro de un mes celebramos la boda. Lo miré como si estuviera loco. Mario, si vuelves a hacer cosas sin preguntarme, entonces nosotros, si te atreves a dejarme, me muero, y te llevo conmigo. Me tapó la boca con una mano y golpeó la pared con la otra. Su voz sonaba enferma, con una intensidad peligrosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue en ese momento que lo entendí. Toda su dulzura era fingida. Mario era, en esencia, un verdadero enfermo mental. Al notar que me había asustado, volvió a su actitud de niño obediente. ¿No puedo tener celos si otro hombre mira a mi novia? Rebecca, eso no es justo. Tenía la cabeza baja. El flequillo le cubría los ojos, pero vi como una lágrima caía por su mejilla. Sus labios temblaban, aún manchados de sangre, y en ese instante, tan vulnerable, tan roto, me ganó la ternura. Olvidé todo lo anterior. Lo abracé y le acaricié la cara con cariño. ¿Te duele mucho? Dame un beso, y dejará de doler. Capítulo 17. Desde un rincón oscuro del pasillo, Tomás observaba la escena, y los celos lo estaban volviendo loco. Se había convencido de que, tras 2 vidas, ya nada podría afectarlo. Pero al escuchar que Rebecca se casaría con otro, perdió el control como un niño, y recurrió a los puños. Estaba perdiendo la razón. O tal vez, ya se había vuelto loco desde aquella noche en que la vio en su fiesta de compromiso. Creía que solo había actuado así por estar ebrio. Pero después no podía sacársela de la cabeza. Cada noche la extrañaba al punto de rasguñar su propio corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta, aunque demasiado tarde, de que nunca la había olvidado, ni siquiera habiendo vivido 2 vidas. Al comprender sus verdaderos sentimientos, dejó a Sara sin pensarlo 2 veces y voló a Ciudad B. Sabía que le había fallado a Rebecca, por eso, planeaba acercarse poco a poco, para no asustarla. Ese supuesto novio suyo, ni lo tomaba en serio. Después de todo, él y Rebecca habían vivido juntos más de 10 años. Era su amor eterno, su recuerdo imborrable. ¿Cómo podría un mocoso competir con eso? Pero nunca imaginó que ese chico era tan molesto, pegado a Rebecca como una garrapata. Además, tenía la cara de hacerse la víctima. Durante la pelea, fingía recibir más golpes, y hasta se dejaba pegar con la mano de Tomás solo para salir lleno de moretones y hacer que Rebecca se preocupara por él. Pero no importaba. Tomás estaba convencido. Encontraría la forma de hacer que ella regresara a su lado. Capítulo 18. Durante el mes siguiente, Tomás me persiguió con todas sus fuerzas. Flores, té por la tarde, entregas diarias, no faltó ni un solo día. A pesar de que dejé muy claras mis negativas, Tomás seguía apareciendo en mi complejo de apartamentos. Se quedaba allí toda la noche, sin afeitar, despeinado, hasta el amanecer. La seguridad lo confundió más de una vez con un mendigo y trató de echarlo. Mario pasaba todos los días y nunca perdía la oportunidad de burlarse de él. Jesús, pensé que alguien se había muerto aquí. El presidente An ya está viejo, debería cuidar más su salud. ¿De qué sirve tener dinero si no vas a vivir para gastarlo? Tomás le respondía con la misma crueldad. ¿Vas otra vez a la escuela, estudiante Mario? ¿O se te acabó la plata del dormitorio y necesitas patrocinio? Una universidad tan prestigiosa, y tú viviendo de tu novia todos los días. Qué vergüenza si tus profesores se enteraran. Se enfrentaban así durante media hora cada vez, lanzándose pullas sin descanso. Me volvían loca. Finalmente, me quedé en casa de una compañera de trabajo unos días. Durante esos días, Mario coincidió que estaba en el extranjero por negocios, y Tomás tampoco apareció. Por fin tuve un respiro. La noche que Mario regresó, salí temprano del trabajo para recogerlo.
en el estacionamiento subterráneo. No dejaba de mirar por encima del hombro. Últimamente tenía una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Me agaché detrás de un coche, y por fin vi su rostro. Hudson. Había salido de prisión. Mi mente se quedó en blanco. El corazón se me subió a la garganta. Retrocedí instintivamente. Maldita perra. ¿Tuviste el descaro de meterme en prisión, y ahora quieres correr? Hudson se abalanzó sobre mí. Me agarró por la parte trasera del cuello y levantó la mano. Iba a abofetearme. De la nada, Tomás apareció corriendo. Suéltala. Pero para entonces, ya había levantado la pierna y le di una patada directa en la entrepierna. Hudson gritó de dolor. Gracias a Dios nunca dejé de asistir a mis clases de artes marciales. Todas esas sesiones al fin dieron resultado. Tomás se quedó congelado, completamente atónito. Claramente no esperaba que la chica que antes se escondía detrás de él por miedo ahora pudiera derribar a un hombre hecho y derecho en solo unos movimientos. La seguridad inmovilizó a Hudson en el suelo. Saqué el móvil para llamar a la policía, pero justo entonces, Hudson se soltó, sacó un cuchillo afilado y se lanzó hacia mí como un loco. Antes de que pudiera reaccionar, Tomás se interpuso frente a mí. La hoja se hundió profundamente en su pecho. Capítulo 19. En el hospital, cuando Mario y Sara llegaron, Tomás seguía en cirugía. Sara ya sabía lo que había pasado. No me cuestionó ni me culpó, solo preguntó unas cosas sobre Hudson. Y cuando supo que yo estaba decidida a mandarlo a prisión sin importar el costo, simplemente se quedó esperando afuera del quirófano. Yo me senté en silencio en el pasillo, aparentando calma, intentando que Mario no notara que algo me pasaba. Pero cuando el médico preguntó, ¿quién es familiar del paciente? Me quebré, lo solté sin pensar. Soy su esposa. La gente iba y venía por el pasillo. Nadie prestó atención a lo que dije, excepto Mario. No pude leer su expresión. Solo me miró fijo, sin moverse, sin expresión, sin enojo, sin gritar. Era esa clase de calma que llega justo antes de una tormenta. No me atreví a mirarlo. No sabía cómo explicarlo. Esa misma noche, Tomás salió de peligro. Regresamos a casa caminando en completo silencio. En cuanto entramos, Mario me rodeó con los brazos. Sus manos me apretaron los hombros con fuerza. Su voz estaba al borde de romperse. Rebecca, me estás volviendo loco. Dime, ¿qué tanto hiciste con él? ¿Aquí o aquí? Me tocó en dos lugares mientras lo decía. Sus manos eran bruscas, sus emociones fuera de control. Fruncí el ceño y le agarré la muñeca. No empieces con esto otra vez. Pero estaba como poseído. Me llevó directo al baño. A la mañana siguiente, cuando desperté, Mario ya no estaba. Se había llevado todas sus cosas, no dejó nada más que una sola llave de la casa. No le escribí, no le pedí que se quedara. Después de lidiar con Hudson, volví a trabajar como de costumbre. Tomás me lo había enseñado hace mucho, un hombre es solo un condimento en la vida. Si te trae más ansiedad que alegría, deshazte de él. Había vivido con esa filosofía toda esta vida, pero ahora que se aplicaba a mí misma, no era tan fácil de tragar. Tomás ya estaba despierto. Lo visité después del trabajo. Sara también estaba ahí. Me llevó a un lado para hablar. La verdad, te reconocí la noche del compromiso, dijo. No te enfrenté, porque sí, estaba dolida. Pero ya lo he pensado. No es tu culpa. Si alguien tiene la culpa, es Tomás. Pensando en ti mientras coqueteaba conmigo, a veces me pregunto, ¿todos estos años, solo me ha estado usando como tu reemplazo? Da igual, ya no importa. Si vive o muere ahora, no es asunto mío. Dentro de la habitación, Tomás parecía estar recuperándose bien. Incluso tuvo el descaro de usarlo de haber recibido una puñalada por mí para intentar manipularme con culpa. No me contuve. Si no hubieras aparecido y estorbado, yo sola habría manejado a Hudson. Un destello de decepción pasó por sus ojos, pero luego sonrió levemente. Pero, escuché a la enfermera decir que soy tu esposo. Fruncí el ceño. Quise regresar en el tiempo y abofetear a mi yo del pasado por haber dicho eso. Rebecca, ¿todavía me amas? Tomás me miró, sus ojos brillando con una esperanza peligrosa. Amor, para ser precisa, era más bien una costumbre. Desde los 14 hasta los 30, Tomás había ocupado más de la mitad de mi vida. El tiempo suficiente como para que tal vez necesitara 10, 20, o incluso más años para olvidarlo. Olvidar cómo trabajó sin descanso en las sofocantes fábricas del sur de la ciudad, solo para comprarme una laptop y que pudiera ser como los otros chicos en la escuela. Olvidar cómo me compraba trajes de negocios y bolsos caros solo para que sus compañeros de trabajo no me menospreciaran. Mientras él usaba las mismas camisetas descoloridas, gastadas de tanto lavar. Olvidar cómo vivíamos apretados en un alquiler húmedo y oscuro en un barrio marginal. Y como él me llamaba, esposa, una y otra vez mientras yo le respondía juguetona, esposo.
Olvidar como lo que más nos gustaba entonces era andar en su scooter hacia el río en las noches de verano, dejando que el viento nos golpeara la cara. En aquel entonces, no teníamos nada. Éramos amantes, sí, pero más que eso, éramos la única familia que teníamos en el mundo. Nunca imaginé que algún día él se enamoraría de otra, así como tampoco imaginé que yo también lo haría, enamorarme de otro hombre. Tomás vio que mis ojos se enrojecían y creyó que estaba logrando conmoverme. Me tomó la mano y dijo suavemente: cariño, no supe valorarte en ese entonces. Solo lo entendí después de perderte. Dame otra oportunidad, empecemos de nuevo. ¿Solo después de perderme se dio cuenta? Pensé en Mario. Si lo perdía a él, probablemente me arrepentiría por el resto de mi vida. En ese momento, mi corazón ya había tomado una decisión. Aparté a Tomás y conduje directo a la universidad. En el laboratorio, Ava levantó la vista, sorprendida. El señor Mario no vino hoy. Pensé que ustedes dos habían salido juntos o algo. Me fui directo a casa sin pensarlo. En la entrada del apartamento, las maletas de Mario estaban apiladas junto a la puerta. Él estaba sentado en los escalones, con las mejillas infladas en un puchero, mirándome con enfado. Rebecca, no me importa lo que haya pasado entre tú y él. Mientras haya aunque sea un huequito para mí en tu corazón, no voy a soltar, aunque me cueste la vida. Y si no hay nada, si solo soy tu rollo o tu plan de respaldo, igual no me voy. No pude evitar reírme. ¿Quién se va de la casa con una salida dramática y regresa el mismo día? La cara de Mario se puso roja. Sí, bueno, así de patético soy. Anda, ríete. Y me reí. Luego me agaché y lo abracé. Mario, acabo de darme cuenta que de verdad me gustas. Sus ojos se abrieron. Se iluminó. ¿Qué dijiste? No lo oí. Me acerqué más y lo repetí. Y él aprovechó para seguir. ¿Qué? Dilo más fuerte. Entrecerré los ojos. Ya basta contigo. Esa noche, llamé a Bianca. Oficial Bianca. Si algún día Mario y yo tenemos una gran pelea, tú. Antes de que pudiera terminar, Bianca me interrumpió, sabiendo perfectamente que estaba con Mario. Rebecca, tú también eres mi hermanita. No importa lo que pase entre tú y él. Yo siempre seré tu familia. No tengas miedo. Yo estoy contigo. En cuanto dijo eso, las lágrimas me brotaron como un dique roto. Sentí que, después de tantos años, por fin había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. 3 segundos después, llegó el regaño alto y claro desde el otro lado de la línea. Y me casé. No me morí. ¿Qué excusa tienes para no haber venido a casa en 1 año y medio? ¿Crees que con solo enviarme dinero cada mes basta para comprarme? Menos mal que se acerca un feriado. Ustedes dos vengan juntos. Me aseguraré de que tu cuñado prepare un banquete. Capítulo 20. Después de que Tomás fue dado de alta del hospital, vino a mi complejo de apartamentos unas cuantas veces más, para evitar cualquier malentendido con Mario. Decidí simplemente invitar a Tomás a entrar y hablar cara a cara. Nos quedamos en el balcón. Tomás hablaba sin parar sobre nuestro pasado, tratando de recuperarme. Molesta, le pregunté sin rodeos. Tomás, ¿acaso recuerdas cómo morí en nuestra vida pasada? Se quedó paralizado, mirándome atónito, como si ese hecho se le hubiera borrado por completo de la mente. Sus labios se movieron un rato antes de que por fin lograra articular 2 palabras. ¿Qué? Depresión, suicidio. Levanté la muñeca con calma. Aquí mismo, aún lo recuerdo, el pedazo de hierro oxidado ni siquiera estaba afilado. Me acurruqué bajo la manta desde el anochecer hasta el amanecer, cortándome durante horas hasta que finalmente perdí la fuerza. ¿Y tú? Cuando estaba en lo más bajo, tú estabas de luna de miel en Hawái con Sara. Así que dime, ¿qué te hace pensar que podría perdonarte alguna vez? Apenas terminé de hablar, Tomás salió corriendo como un animal asustado, huyó y no volvió jamás. ¿Lo ves? Ni siquiera él pudo enfrentar la verdad. Esa noche, Mario besó mi muñeca una y otra vez, sin descanso, como si intentara borrar el dolor con sus labios. Sabía que lo había escuchado todo, pero no lo enfrenté. En cambio, le cubrí los ojos con la manta. Ya basta. Mañana salimos temprano de regreso a Ciudad C. Si llegamos tarde, Bianca nos va a gritar otra vez. Mario me rodeó con los brazos, apretándome fuerte. Su voz temblaba levemente, como si estuviera conteniendo el llanto. Rebecca, te voy a cuidar bien, te lo prometo. Sonreí un poco. Está bien. Extra del pasado, Tomás. Rebecca estaba muerta. Su asistente lo llamó en plena noche. Su primera reacción fue, ella está muerta. Entonces ya puedo casarme con Sara. Sara acababa de quedarse dormida. No quería molestarla. Así que salió al balcón con el teléfono en la mano. Respondió con reproche. ¿No sabes que ahora en Hawái es de madrugada? Del otro lado de la línea, su asistente pareció quedarse en blanco. Luego repitió con cautela.
Es la señorita Lee, está muerta. Él respondió con fastidio. No estoy sordo. En ese momento recordó que en la empresa había varias personas de apellido Lee. Para no parecer demasiado insensible, suavizó el tono. Entendido. Elige un buen cementerio. Asegúrate de que el funeral sea digno. Regresaré mañana. Tomás nunca tuvo una gran reacción ante la muerte de Rebecca, hasta que llegó el 10º aniversario de su fallecimiento. Al ver a su hija con Sara, no podía evitar pensar en la niña que Rebecca había perdido. También era una niña. Rebecca abortó después de descubrir la relación entre él y Sara. Era la hija que había estado esperando durante 6 meses. Solo se acostó una vez con Sara, y ella tuvo el valor de quitarse al bebé. En aquel entonces, Tomás odiaba a Rebecca con todo su ser. Fue la primera vez que le levantó la mano. Todavía recordaba claramente su expresión y sus palabras. ¿Quieres que la traiga al mundo solo para que vea a sus padres pelear todos los días? ¿O vas a hacer que la llame, mamá, a Sara? Rebecca lloraba desconsoladamente. Esas palabras tocaron la poca conciencia que quedaba en él. La abrazó, diciéndole que tendrían más hijos. En realidad, aún la amaba. Lo de las otras mujeres solo era juego. Mientras ella lo perdonara, él estaba dispuesto a cambiar. Pero cuando hay una vez, siempre hay una segunda, y al final, incluso trajo a su amante a la empresa. Sara era joven, encantadora, y sabía decir cosas dulces. A él le gustaba eso, no como Rebecca, que vivía preocupada por la compañía y siempre estaba de mal humor. Y durante el embarazo, era aún peor. Estaba irritable todo el tiempo. Nada que ver con la chica vivaz y divertida que solía ser. Así pensaba el Tomás de hace 10 años. Pero 10 años después, cuando su empresa empezó a tener problemas, lo único que pensaba era, si Rebecca estuviera aquí, todo se resolvería en un instante. Empezó a ver a Sara con otros ojos, sin estudios, sin ambiciones. Solo sabía actuar como una niña mimada. Esa noche, discutieron de nuevo. Entonces fue a ver a Rebecca. Cada año mandaba a alguien a limpiar su tumba, pero era la primera vez que iba en persona. Se sentó junto a la lápida de Rebecca, mirando el hermoso paisaje a su alrededor, pensando que al menos el dinero había valido la pena. De repente, sintió ganas de llorar. Lo que más deseaba Rebecca desde niña era tener un hogar propio, pero al estar con él, la mayoría del tiempo vivieron en apartamentos alquilados, oscuros y húmedos. Cuando por fin empezó a trabajar y logró ahorrar más de 4 millones de yuanes para comprar un piso, se lo dio a él para empezar su negocio. Luego, cuando tuvo dinero, compró una casa a su nombre. Rebecca la decoró durante más de medio año con toda su ilusión, y justo antes de mudarse, él la envió al psiquiátrico. Se cubrió el rostro y rompió en llanto. Pasó toda la noche ahí, solo. A la mañana siguiente, Tomás se topó con la madre de Rebecca y se enteró de que ese día era el aniversario de su muerte. Ella le dijo muchas cosas crueles, que normalmente él habría ignorado, pero hubo una palabra que se le clavó en los oídos: suicidio. ¿Suicidió?, preguntó incrédulo. ¿No murió por una enfermedad? En ese momento, la madre de Rebecca se arrodilló ante la tumba, las lágrimas corriendo por su rostro. Si hubiera sabido que ibas a encontrarte con ese malnacido, aunque me hubiera costado la vida, me la habría llevado conmigo. Fui una madre demasiado egoísta. En su próxima vida, mi Rebecca merece tener una buena madre. Tomás escuchó todo eso y salió huyendo. Él siempre había creído que Rebecca fingió estar loca para retenerlo. Por eso él la internó directamente en el psiquiátrico. Pensaba que solo estaría ahí unos días, que pronto cedería y aceptaría el divorcio. Rebecca era una persona que valoraba su vida por encima de todo. ¿Cómo iba a suicidarse? Durante todos esos años, él creyó sinceramente que había muerto por una enfermedad. Fue entonces cuando fue al hospital psiquiátrico donde estuvo internada Rebecca, y por fin se enteró de la verdad. Rebecca sufría de depresión severa. Hacía tiempo que tenía tendencias autodestructivas y no quería seguir viviendo. Un paciente que solía acompañarla y jugar con ella fue lo único que la mantuvo viva un año más. Esa noche, al regresar a casa, volvió a soñar con Rebecca. En realidad, llevaba años soñando con ella. Siempre el mismo sueño, pero ese sueño fue diferente, mucho más vívido. En él, ambos habían renacido en su adolescencia. Solo que quien había renacido con plena conciencia de sus recuerdos era Tomás, con sus 32 años de vida pasada. Aún no sabía que Rebecca ya había muerto, y la trataba mal. Pasaron 10 años en el sueño hasta que por fin se dio cuenta de todo, pero ya era demasiado tarde. Rebecca no lo quería más, la espiaba como un ladrón, viéndola casarse con otro, construir una familia, tener una hija adorable. Él deambulaba por las calles, desquiciado, completamente fuera de sí, hasta que un camión fuera de control lo atropelló y lo mató. Tomás se despertó de golpe, bañado en sudor. Se llevó la mano al rostro y notó que era sangre.
El sonido de una ambulancia retumbaba en sus oídos, y entonces lo comprendió todo. No era un sueño. De verdad lo había atropellado un camión.